Hola, una cordial bienvenida a Charlas con el Derecho. En esta oportunidad, la idea es ocuparse de un mecanismo de reforma constitucional como lo es la Asamblea Constituyente. Claro, los mecanismos de reforma son varios. Habría mucho que decir sobre ellos, primero desde su dimensión política, después ya ubicarlos en un contexto meramente jurídico. De modo que la intención va a ser realizar varios videos donde se expliquen cada uno de ellos, se determine el procedimiento, se analicen consecuencias y también revisar de qué manera procede el control frente a cada uno de ellos. Pero ahora el propósito es centrarse en un mecanismo como lo es la Asamblea Constituyente. Aparentemente no habría mucho que decir sobre este, y es que en realidad se conocería poco. Y digo se conocería poco porque en cada convocatoria es que se determinan todas las particularidades de lo que va a ser ese proceso reformatorio por cuenta de dicha asamblea. Ubiquémonos pues en el último título de la Constitución Política. Título 13, que comprende los artículos 374 hasta el 379. El artículo 374 señala cuáles son los mecanismos de reforma constitucional. Estos los vamos a denominar mecanismos jurídicos, porque existen otros, pero pues siendo políticos, obviamente son mucho más extensos y ameritarían un análisis totalmente independiente. Vamos a centrarnos en los jurídicos. Entonces allí el constituyente determinó tres maneras de modificar la Constitución. Una, la que hace el Congreso. Dos, cuando se convoca un órgano con ese propósito, con el propósito de modificar la Constitución. Y tres, cuando lo realiza el pueblo con dos efectos, con efecto derogatorio o con efecto aprobatorio. El artículo 375 es el que se ocupa del acto legislativo, de esa reforma hecha por el Congreso. Y el artículo 376 hace referencia a la Asamblea Constituyente. Entonces lo primero que debe advertirse es que este no es un órgano que de manera general, que de forma permanente, integre la estructura del Estado. Por eso pueden surgir dudas. Bueno, ¿y quién integra esa asamblea? ¿Y cómo está conformada? ¿Y cuándo se reúne? ¿Y dónde se reúne? Pues resulta que eso no lo sabemos. Eso lo vamos a saber en cada caso y se conocerá respecto de cada asamblea, porque tampoco existe una generalidad frente a las asambleas constituyentes, sino que habrá una ley que determine las particularidades de cada una de ellas. Cuando se habla de asamblea y se piensa en el procedimiento que llevó a la expedición de la Constitución Política de 1991, y obviamente se recuerda el movimiento de la séptima papeleta y demás, y se recuerda la Asamblea Nacional Constituyente convocada por allá en 1990, que redactó en 1991 la Constitución. Bueno, seguramente se asocian y obviamente esto tiene mucho sentido. Lo que pasa es que esto constituyó en su momento un procedimiento político de reforma y no jurídico. Y eso, pues, amerita un video totalmente independiente. Entonces vamos a centrarnos en lo que es el artículo 376 de la Constitución actual. Este nos plantea, pues, la posibilidad de que el Congreso, entonces, primero, el órgano que va a participar allí, el Congreso de la República, va a participar ¿cómo? Porque ha de expedir una ley a través de la cual convoca dicha asamblea. Pero ¿qué significa tal convocatoria? Vamos a decir que es una convocatoria indirecta, por llamarlo de algún modo. ¿Y por qué indirecta? Porque lo que hace el Congreso no produce un efecto inmediato. El Congreso, por medio de una ley, eso lo determina el artículo 218 de la Ley Quinta de 1992, la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso, el Congreso, a través de ley, que exige mayoría absoluta, esto es la mayoría de los integrantes, no de los asistentes, sino de los integrantes de una y otra cámara,
tendrán que aprobar ese trámite legislativo a través del cual se determina convocar una asamblea. ¿Una asamblea para qué? Para que reforme la Constitución o, si es del caso, para que elabore otra Constitución. Y vamos a detenernos allí un momento. La doctrina distingue entre asamblea constitucional, asamblea constituyente. El texto constitucional pues no se ocupa de desarrollar tal distinción o de profundizar en ella. De modo que el concepto de asamblea constituyente, digamos que va a ser transversal, que va a cobijar cualquier tipo de órgano que se convoque, ya sea con el propósito de expedir una nueva constitución, con el fin de modificar la existente, que deba someterse a un temario o que actúe libremente. Es decir, tal como se ha redactado el artículo 376, pues cobija esos múltiples escenarios. Entonces, la asamblea, pues, estará conformada de la manera como lo determina la ley. Por eso lo decíamos al comienzo, no sabemos exactamente cuántos son sus integrantes, no sabemos de qué se va a ocupar, no sabemos cuándo va a sesionar, sabemos una cosa, que deben ser elegidos por voto popular. Pero incluso ya propiamente el sistema que ha de aplicar en su elección, tampoco lo sabemos. Puede ser el sistema de cociente electoral, podrá ser el sistema de cifra repartidora. Esto, del mismo modo, lo determina la ley que la convoca. Ley entonces que exige mayoría absoluta, como ya se había dicho. La ley que va a decir que se convoca una asamblea constituyente para que reforme la Constitución, para que se elabore una nueva Constitución, para que adelante un temario. Es decir, que la competencia de la asamblea no va a ser general para que se ocupe de lo que quiera y como quiera, sino que se le dirá, por ejemplo, reforme el Congreso, reforme la estructura del Estado, reforme la administración de justicia, reforme el régimen territorial, por decir algo. O simplemente haga otra constitución. Todos estos escenarios son válidos, pero los conoceremos es cada vez que se convoque una ley. Y aquí vienen unas distinciones entre la asamblea constituyente y otros mecanismos de reforma. Podríamos afirmar que convocar una asamblea implica firmar un cheque en blanco, porque podemos saber incluso de qué se va a ocupar cuando se le ha fijado un temario, pero lo que no sabemos es exactamente cómo va a quedar la reforma. La asamblea lo determina. Cosa distinta ocurre con el referendo, cuando ya se vota el texto concreto, el texto preciso, o sea, ya sabríamos tal artículo quedará de esta manera y se vota sí o no. Cuando se convoca una asamblea, si se le asigna un temario, bueno, sabemos de qué tema se va a ocupar, pero cómo va a quedar la reforma lo desconocemos. Y si no tiene temario, pues tiene una competencia muy amplia, está todo totalmente abierto para que esa asamblea lo modifique o incluso, si es del caso, para que elabore una nueva constitución. El tema es desarrollado, es un mecanismo de participación. Su convocatoria implica una consulta, consultar al pueblo sobre si desea convocarla o no. Entonces se encuentra un desarrollo a partir del artículo 58 de la ley 134 de 1994, la ley estatutaria de los mecanismos de participación. Hay que decir que se requiere de un umbral. Hay una votación donde el pueblo sale a las urnas a decir si la convoca o no. Pero se exige que se apruebe por una tercera parte del censo electoral, es decir, hay una mayoría calificada. Si, por ejemplo, el censo electoral fuera de 36 millones de personas, pues una tercera parte son 12 millones. 12 millones deben aprobar, obviamente participar por lo menos 12 y aprobar por lo menos esos 12 millones, por decir algo. Participaron 15 millones, bueno, se superó la participación de un tercio del censo electoral. 13 millones votaron a favor, 2 millones en contra. Se aprobó porque la ha aprobado mínimo la tercera parte del censo electoral. Pero votaron los mismos 15 millones. Sí, 9 millones votaron a favor, 6 millones en contra. ¿Se tuvo la participación de más de la tercera parte? Sí. ¿Pero se tuvo la aprobación de más de la tercera parte? No. Entonces, más allá de que el sí sea mayoría, no alcanzó a ser aprobada por
mínimo la tercera parte del censo electoral. Pero hay que decir que antes de que el pueblo vaya a las urnas, esa ley, no el proyecto de ley, sino ya la ley una vez sancionada, se somete a un control automático de constitucionalidad. Esto va a la Corte Constitucional, donde se hace una revisión de todo lo que fue su trámite, es decir, una revisión de aspectos formales y de qué manera se le está asignando esa competencia a la Asamblea. Esto en armonía pues con el título 13 de la Constitución Política, con ese desarrollo frente al procedimiento legislativo que se atendió, obviamente desarrollado en la Ley Quinta del 92, y frente a una serie de exigencias y consideraciones previstas en la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana, porque reitero, este es un mecanismo de reforma constitucional, pero parte del ejercicio de un mecanismo de participación como lo es la consulta. Entonces, solamente en el evento de que se cuente con un concepto favorable, es decir, de que la ley sea declarada exequible por la Corte Constitucional, es que se puede proceder ya con la consulta al pueblo, de que determine convoca o no convoca a la Asamblea. Si es convocada por el pueblo, el paso siguiente ya es conforme a la manera como la ley la haya señalado, entonces integrarla. Es decir, elegir a sus delegatarios. No es en el mismo acto. La norma exige que sean actos independientes, en votaciones separadas. Una es la decisión de convocarla y se debe hacer otra jornada, se debe realizar otra votación, en este caso propiamente una elección, para definir quiénes van a ser los delegatarios. ¿Cuántos? No sabemos, la ley lo dice. Reitero, no podríamos plantear, son los delegatarios a las asambleas constituyentes. No, en cada caso, en cada evento, la ley habrá de determinarlo. Por ejemplo, se convoca en determinado momento una asamblea para que reforme la administración de justicia y la ley determinó que estaría integrada por 90 delegatarios. Perfecto, eso fue para esa reforma. Tiempo después se convoca a otra asamblea para que reforme el régimen territorial y la ley determina que estará conformada por 150 delegatarios, por decir algo. Bueno, pues será para esa asamblea. Es decir, en cada caso es la ley la que lo determina. Entonces ya esa particularidad de una asamblea constituyente está determinada en la ley que la convoca. Por eso la importancia de esta y también pues lo que se planteaba antes. No sabemos exactamente cómo va a quedar la Constitución. Si bien podríamos eventualmente cuando se le asigna un temario saber de qué se va a ocupar, pues de qué forma saque adelante esa reforma, pues lo desconocemos. Eso es lo que permite afirmar que convocar una asamblea constituyente es entregar un cheque en blanco. Como siempre, muy atento a sus comentarios.